Bien, estudiantes de grado décimo, muy buenos días. Los saluda el profe José Albert Rojas. Vamos a tratar de iniciar con una explicación sobre el tema que sigue en nuestra programación, ofreciéndoles un saludo de bienvenida, un saludo de reinicio de actividades, esperando que ustedes estén gozando de buena salud y de un buen bienestar en compañía de sus familias en esta temporada de cuarentena. Bien, retomando entonces nuestras actividades, el tema a continuación que vamos a trabajar está relacionado con el impulso nervioso y este tema pues de una u otra forma tiene mucha relación con el tema anterior. Recordemos que venimos de trabajar el tema de membrana celular, transporte a través de membrana, y cómo las sustancias a partir de un gradiente de concentración, ya sea positivo o un gradiente de concentración negativo, moviliza las sustancias con un gasto o con una pasividad energética. Muy bien, entonces una de las aplicabilidades de este tema pues tiene que ver con la conducción del impulso nervioso. Bien, el objetivo entonces es destacar la importancia de la membrana celular precisamente a través de un mecanismo selectivo de transporte de sustancias. Al finalizar este tema, ustedes van a estar en la capacidad de diferenciar los mecanismos de ingreso y salida de sustancias a través de la membrana y obviamente su relación directa con la transmisión de señales nerviosas. Para ello, entonces debemos iniciar y debemos consolidar algunos conceptos básicos antes de retomar el concepto de conducción de impulso nervioso. Lo primero que quiero que revisen entonces es la definición de las neuronas como células principales de nuestro sistema nervioso, como células funcionales de este tejido, cuya principal característica es que tienden a formar redes interneuronales. Les voy a agrandar un poquito la pantalla. Genera redes interneuronales y de ahí la vital comunicación que se da entre las neuronas, que tiene que ver con un proceso denominado sinapsis. En este sentido, la neurona, entonces, es como célula funcional de todo ser vivo, pues se va a encargar de la captación de esos estímulos. Generalmente esos estímulos son estímulos externos que se reciben a través de otro tipo de neuronas y que se van transmitiendo a través de una red neuronal. Generalmente las neuronas tienen una clasificación de acuerdo a la función que ellas cumplen. Se clasifican en neuronas sensitivas, interneuronas y neuronas motoras. Entonces, las neuronas de acuerdo a la función que ellas cumplen, pues tienen esa clasificación. Bien, biológicamente y celularmente, ¿qué tiene una neurona en su interior? Entonces, una neurona, como célula ramificada, presenta unas dendritas que van a representar estas ramificaciones y son a través de ellas donde se van a presentar la comunicación entre una neurona y otra. Tenemos un núcleo celular como cualquier célula eucariota, un citoplasma, y da la característica de que esta célula presenta una extensión de su citoplasma. Este organelo alargado recibe el nombre de axón y está recubierto de unas bolsitas de mielina, una sustancia aceitosa, y en este caso estas bolsitas de mielina están enriquecidas o están estructuradas a partir de unas células que segregan esa sustancia aceitosa para procurar que el impulso nervioso, digamos, mantenga una secuencia y mantenga un direccionamiento en la transmisión de la señal nerviosa. Aquí entonces encontramos
entre los espacios de cada bolsita de mielina encontramos algo que se llaman nodos o nódulos de Rambier y unas células que se encargan de secretar la mielina que se llaman células de Schwann. Ya las vamos a ver más adelante. Al final, entonces, el axón presenta unos terminales que se llaman botones presinápticos. Estos botones presinápticos o botones sinápticos son las terminaciones de, en este caso, el alargamiento del citoplasma que viene a representar el axón. Entonces, un botón terminal simplemente es la terminación del axón de una neurona. ¿Ok? Entonces, estas son las estructuras más importantes y las estructuras, digamos, más generales de una neurona. Bien, es importante entonces que ustedes logren identificar el funcionamiento y el papel que juega cada organelo al interior de la neurona. Entonces empezamos con las dendritas, ya las habíamos visualizado como prolongaciones del cuerpo celular. En ellas encontramos los botones postsinápticos, es decir, que son aquellos que van a recibir la transmisión nerviosa. Y los botones presinápticos, que es donde termina el axón, son los que van a llevar la transmisión nerviosa. De hecho, pues lo más normal es que la sinapsis se dé entre un botón terminal de una neurona y la dendrita de otra neurona, es decir, donde hayan terminaciones que lleven el impulso y terminaciones que lo reciban. El cuerpo celular, pues como hoy miramos, es el componente básico de la neurona, es la estructura central de la neurona, alberga el núcleo, los organelos principales, las mitocondrias, su citoplasma, y pues obviamente es donde vamos a encontrar toda la agrupación de sustancias, de organelos, incluso algunos cuerpos llamados cuerpos de Nils, donde pues le van a generar algún grado de alimentación a la neurona. La neurona en términos energéticos es una célula que consume mucha energía precisamente por la actividad que ejecuta. Una neurona constantemente se mantiene funcionando y por lo tanto genera un alto consumo energético, es decir, va a consumir mucho ATP. La vaina de mielina la habíamos revisado anteriormente, cómo se representa aquí a través de unas bolsitas amarillas, precisamente por la sustancia aceitosa, cerosa que se genera, que se llama la mielina. Entonces, este organelo, como principal, digamos, lubricador o principal ejecutor de mantenimiento del aislamiento del axón, va a permitir entonces que el impulso nervioso se lleve a cabo con una velocidad aumentada. Es decir, la transmisión del impulso nervioso en últimas depende de qué tan recubierto o qué tan mielinizado se encuentra el axón. Los nódulos de Rambier los representábamos aquí con estos espacios que hay entre cada bolsita. Vemos que entre cada bolsa de mielina se forma un espacio y ese espacio se denomina nódulo de Rambier. Vamos a encontrar que estos puntos que están presentes en el axón en realidad tienen una comunicación a través de un líquido que se llama el líquido intersticial y va a ser muy importante a la hora de intercambiar sustancias con el medio externo y a la hora también de ayudar a la transmisión del impulso. Y obviamente otro organelo de importancia en la neurona pues es el axón, como una extensión del cuerpo celular y que obviamente va a terminar en un botón o en unos terminales sinápticos. Bien, dentro de los organelos celulares, entonces, es importante también destacar que las neuronas están acompañadas de unas células anexas o de unas células ayudantes. Esas células le vamos a dar el nombre de células gliales, o en algunos textos la vamos a encontrar como neuroglías. Bueno, aquí se me olvidaba hacer
referencia también a los botones, a los terminales sinápticos, y la importancia de esos organelos es precisamente el lugar donde se presenta la generación de la sinapsis. Es decir, aquí es donde se transmite la señal eléctrica, la señal nerviosa, para que una neurona se pueda comunicar con otra. Entonces vemos que nuestro sistema nervioso, pues además de ejecutar funciones de comunicación con el medio, pues también va a cumplir unas funciones de mantenimiento, de transmisión, funciones de monitoreo, funciones de control del organismo. Es decir, que no solamente dependemos de los estímulos externos, sino que también dependemos de los estímulos internos para controlar la temperatura, controlar la regulación hídrica, controlar nuestro sistema inmune, por ejemplo, ahorita que estamos tan expuestos a este patógeno o a estos agentes virales tan infecciosos. Es el sistema nervioso quien se encarga de controlar que las señales estén funcionando de manera correcta, de que nuestras sinapsis ocurran de una manera normal, eficiente, y obviamente poder mantener un sistema inmune alerta frente a cualquier agente externo. Bien, dentro de la forma de las neuronas, entonces hay una segunda clasificación. Ya habíamos visto la primera clasificación es en función del papel que ellas cumplen. Recordemos, neuronas sensitivas, interneuronas, que son como neuronas comunicantes, y neuronas motoras. Una interneurona pues simplemente va a ser la comunicación o va a ejecutar comunicación entre una neurona sensitiva y una neurona motora. Esa es la primera clasificación, y esta es la segunda. La segunda clasificación entonces va a estar relacionada en función a la morfología de la neurona. Entonces una neurona tiene una morfología digamos ramificada en forma como de estrella, pero digamos que al generar unos patrones en el comportamiento fisiológico de las neuronas tienen una segunda clasificación. La primera clasificación se llaman bipolares. ¿Qué es una neurona bipolar? Pues simplemente es una neurona que dentro de su morfología, ¿cierto? Como observamos aquí, presenta dos axones. Entonces, en la figura tenemos un axón inferior y tenemos un axón superior. Es decir, que los impulsos nerviosos incluso se pueden ejecutar hasta en dos direcciones, en transmisiones bidireccionales. Entonces, estas neuronas que presentan dos axones se llaman neuronas bipolares. ¿Dónde encontramos estas neuronas? En las células de la retina, en nuestro sentido de la vista, y en el epitelio olfativo, es decir, en el sentido del gusto. Las neuronas pseudo-unipolares, entonces, van a ser aquellas que al parecer presentan un solo axón, pero en este caso la neurona pseudounipolar lo que genera es una morfología a manera de una morfología, digamos que a manera de bidirección o de asimilación. Es decir, una pseudounipolar digamos que tiende como a parecerse a una neurona bipolar, pero en realidad no lo es. Tiene un solo axón, es decir, que las transmisiones de sus impulsos se dan en una sola dirección. Generalmente parten del cuerpo central de la neurona y se extiende hacia una sola dirección. Entonces en la figura pareciera que tuviera una bidireccionalidad, pero en realidad tienes una sola dirección. Es decir, cuando se transmite el impulso solamente toma un camino. Por eso se denomina pseudo unipolar. ¿Perdón? Y las neuronas multipolares pues son aquellas que tienen varios axones, presentan varias extensiones, su axón se diversifica y es muy propia de neuronas motoras, de neuronas que están
en la médula y generalmente en el tejido sensitivo, en el tejido, en la piel, en la epidermis. Bien, hay algunos otros tipos de neuronas, como por ejemplo estas se llaman neuronas piramidales, precisamente porque tienen una forma triangulada. ¿Ok? Entonces, estas neuronas son muy específicas del sentido del tacto. Y la neurona, como normalmente nosotros la conocemos, se conoce como neurona multipolar. Este es un ejemplo de una neurona multipolar, ya que se encarga de recibir estímulos nerviosos y los puede transmitir en una o en varias direcciones. Bien, las neuroglías, que son las células acompañantes, entonces les comentaba que son como células ayudantes. Son en realidad, digamos, tres tipos de células que se encargan de ayudarle al trabajo a las neuronas. En primer lugar tenemos los astrocitos. Los astrocitos, ellos se ubican alrededor de los capilares sanguíneos y generan algo que se llama la barrera hematoencefálica. Y esta barrera pues tiene que ver mucho con el transporte de sustancias. Entonces, estos astrocitos, al ubicarse alrededor de los capilares, lo que hacen es empezar a retener sustancias extrañas que vienen en la sangre. Entonces, cuando los astrocitos detectan que en la sangre, además de los nutrientes normales, como la hemoglobina, como los minerales, las sustancias de transporte que lleva la sangre normalmente, si además de ello lleva un patógeno, lleva una toxina o lleva un microbio, pues son los astrocitos los primeros en actuar, es decir, son los que se encargan de hacer limpieza en ese capilar sanguíneo que lleva sangre o que lleva nutrientes directamente a nuestras células neuronales. Entonces, a esa primer barrera pues se le conoce como barrera hematoencefálica. La segunda se llaman microglías, generalmente son células que actúan frente a la inflamación y frente a daños del tejido nervioso. Entonces, si se afecta una neurona, si se daña, si se rompe o si simplemente hay una afectación motora, una afectación, digamos, por algún trauma, pues estas células entrarían a hacer procesos de reparación neuronal. Luego vienen los oligodendrocitos. Generalmente ellos ayudan a la formación de la vaina de mielina, que se encuentran obviamente alrededor del axón. Entonces estos oligodendrocitos contribuyen a que esas bolsitas de mielina que están alrededor del axón pues estén en constante funcionamiento y que el papel de lubricación de este axón se mantenga de manera eficiente. Seguidamente tenemos las células de Schwann. Acuérdense que también estaban relacionadas con las vainas de mielina, pues son estas las encargadas de producir esa sustancia. Son las que se encargan de generar la formación de esa bolsita, pero en realidad de generar esa sustancia aceitosa, que en este caso es una grasa natural del cuerpo, que obviamente lo que va a permitir es que nuestras neuronas estén constantemente mielinizadas, especialmente su axón. Eso permite y eso garantiza que el impulso nervioso se ejecute de una manera eficiente. Bien, entonces para nuestros mecanismos de comunicación neuronal, pues también es válido que ustedes reconozcan que hay unos conceptos y hay unos términos para manejar de manera puntual en cuanto a la definición o en cuanto a la conceptualización de cada uno de estos temas. Entonces, un primer concepto importante a trabajar tiene que ver con la sinapsis. Entonces, importante la sinapsis como el mecanismo o como el acontecimiento que permite el cambio de información nerviosa, de información a manera de impulsos eléctricos entre una neurona y otra. Otros dos conceptos que se manejan mucho en esos procesos de comunicación neuronal tiene que ver con la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Entendemos que la presináptica es la que trae el impulso nervioso y pues a este tipo de neuronas también se le conocen como neuronas transmisoras. La única función o digamos que el papel que cumplen estas neuronas es
llevar la información o llevar el impulso nervioso a otra neurona. Y la posináptica, pues también se le conoce como neurona receptora, cuya función es simplemente recibir la información. El impulso nervioso, a manera de definición, pues se concibe como una información recibida de una neurona a partir de otra. Entonces, pero esa información en realidad, ¿qué es? No es una información, digamos, de datos, como lo que permite que nos estemos comunicando en este momento. Es una comunicación por una señal electromagnética que permite digamos, la interacción de impulsos eléctricos entre un dispositivo y otro. No, aquí lo que se trata es de recibir impulsos eléctricos, pero esos impulsos eléctricos no los concibimos como la energía que nosotros comúnmente conocemos. Son unos impulsos, o digamos que la electricidad, la cantidad de electricidad que se transporta a través de las neuronas son cantidades muy pequeñas, por el orden de los milielectronvoltios, o sea, son cantidades muy pequeñas, pero que con el avance de la tecnología se ha podido detectar o se puede detectar cómo es el funcionamiento o digamos que en qué áreas se ejecuta la transmisión de estos impulsos. Entonces, por eso aquí en la imagen de abajo miramos una radiografía de un corte sagital de nuestro cerebro, en donde precisamente lo que se busca es mirar o determinar la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, cómo la corteza cerebral se activa, o hay muchos campos, hay muchos espacios cerebrales que se empiezan a activar precisamente por la interacción eléctrica que se da en los procesos de sinapsis. ¿Cuántos procesos sinápticos se dan? Miles y miles de millones de procesos sinápticos. Entonces nuestro cerebro no descansa ni cuando dormimos. Entonces constantemente se están llevando a cabo impulsos eléctricos e impulsos nerviosos a través de nuestro sistema neuronal. Siguiente concepto tiene que ver con la cavidad presináptica. Vamos a estar hablando mucho en cuanto a la sinapsis química. La sinapsis química, más adelante vamos a hacer una profundización en ella. Simplemente genera unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, y es en esa cavidad donde existen unas células receptoras que reciben la señal, activan el proceso neuronal, la membrana como tal, y permite el paso del impulso eléctrico. Y finalmente los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas, son unos polipéptidos, es decir, son sustancias enriquecidas con aminoácidos, y son las encargadas de permitir la apertura y el cierre de los canales iónicos a través de la membrana de la neurona para que el impulso se pueda detener o para que el impulso se pueda avanzar. Hoy en día pues tenemos algunas enfermedades que alteran esos mecanismos de producción sináptica, como por ejemplo el Parkinson. Entonces el Parkinson es una enfermedad que simplemente depende de una carencia de un neurotransmisor, pero que actualmente pues se ha detectado que esta enfermedad es, digamos, degenerativa. Es decir, que a medida que la enfermedad va avanzando, pues también lo va haciendo el sistema nervioso. O sea, es totalmente irreversible. Bien, para analizar entonces los fenómenos eléctricos, en las neuronas, lo que se analiza es el proceso de la membrana celular, pero a nivel del axón. O sea, es a través del axón o a nivel del axón donde se visualiza el posicionamiento de la membrana celular. O sea que el funcionamiento en últimas el funcionamiento de la neurona está determinado por una alteración de la membrana plasmática. Esas alteraciones de la membrana plasmática, o no alteraciones, sino que como una distribución eléctrica, pues a eso le vamos a dar el nombre de polarización. ¿Qué es una polarización? Pues simplemente la ubicación de unas sustancias iónicas que están afuera de la membrana, lo que hace que la parte externa se polarice, o sea, eso quiere decir que las cargas positivas se ubican en la parte externa, y esas cargas positivas están representadas por iones de sodio y algunos iones de potasio. Y en el interior, como se carece de esas cargas positivas, digamos que
con la presencia de una sola carga negativa, pues simplemente hace que ya el interior se vuelva negativo. Nótese que afuera no hay cargas negativas, por lo tanto podremos decir que este medio es electropositivo. Nótese que en la parte interna hay cargas negativas, por lo tanto decimos que este medio es electronegativo. Entonces, al encontrar una distribución diferencial de cargas positivas y cargas negativas alrededor de la membrana, ese fenómeno recibe el nombre de polarización y es importante para la transmisión del impulso nervioso. Bien, respecto a ese proceso de polarización, entonces existe algo que se llama potencial de membrana o potencial de reposo. ¿Qué significa potencial de membrana o potencial de reposo? Pues sencillamente el estado en donde la membrana celular, la membrana plasmática, en este caso del axón, se encuentra polarizada. Entonces, como vemos el esquema, las cargas positivas se representan en la parte externa y las cargas negativas se representan en la parte interna. Si pudiéramos medir o si pudiéramos tener un aparato que detecte, digamos, el registro nervioso, pues aquí lo que encontramos es que cuando una neurona se encuentra en reposo, pues no está generando ningún tipo de activación neuronal. Pero cuando recibimos un estímulo nervioso, automáticamente se dispara ese potencial de acción. El estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para abrir todos los canales iónicos. Si no lo logra, sencillamente el impulso no se genera, no se desarrolla. Bien, dentro de estos procesos, entonces es muy importante el papel que juega la bomba de sodio-potasio. Ya la habíamos revisado en la clase anterior como un mecanismo de transporte activo, es decir, un mecanismo donde se genera un gasto de energía. ¿Por qué es importante entonces para los procesos de transmisión nerviosa la bomba de sodio-potasio? Porque esta bomba es la que permite o es la que garantiza que la membrana constantemente se mantenga polarizada. Como ustedes ven, el sodio sale al exterior, es decir, se garantiza de que las cargas positivas estén saliendo y se garantiza de que haya una distribución equitativa de las cargas positivas, representadas tanto por el sodio como por el potasio. Los mecanismos de movimiento, digamos de distribución o de mantenimiento de este potencial, pues se hace a través de la bomba de sodio-potasio. Y cuando se activa el sistema, cuando se abren las proteínas de membrana, cuando se genera el estímulo nervioso, pues simplemente se abre y los sodios ya están listos para entrarse. Y esto sí lo hace a favor del gradiente de concentración. O sea que el estímulo hace que los canales iónicos se abran y automáticamente los sodios se entren. Pues porque ellos están en una zona de mayor concentración y pasan directamente a una zona de menor concentración. Lo hacen por transporte pasivo, por lo tanto no generan gastos energéticos. Pero volver a mantener la regulación potencial de la membrana lo tenemos que garantizar gracias a la bomba de sodio-potasio, porque ella tiene que volver a recoger esos sodios o recoger potasios que se encuentran, digamos, en exceso al interior y empezarlos a sacar. Pero eso lo logra o lo desarrolla o lo hace a partir de un contragradiente de concentración. Bien, entonces la membrana plasmática generalmente entonces se mueve o se comporta a partir de esas dos ondas o a partir de esos dos fenómenos, de un fenómeno de polarización y de un fenómeno de despolarización. Cuando hablamos de polarización, hablamos de que la neurona está en estado de reposo, y cuando hablamos de despolarización, hablamos de que se está generando un potencial de acción, es decir, se está generando un impulso nervioso. Ese potencial de acción, entonces, como les decía, permite o está determinado para que el estímulo sea lo suficientemente fuerte.
y pueda abrir todos los canales de los canales iónicos. Entonces observen aquí las proteínas cómo se abren, automáticamente los iones de sodio entran. Entonces el potencial de acción tiene que ser lo suficientemente fuerte como para estimular a que la proteína abra su canal. Si el estímulo es muy corto, si sencillamente es muy bajito, pues sencillamente no estimula la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo lo explicamos? Es decir, ¿en dónde miramos eso? Eso lo miramos como, por ejemplo, en la incapacidad que tenemos nosotros para mirar la radiación infrarroja. La radiación infrarroja, por ejemplo, que tienen algunos animales, nosotros no la podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque esa radiación genera unos estímulos muy pequeños, muy débiles, muy cortos, y son tan bajitos esos estímulos que sencillamente las neuronas o las células nerviosas de nuestros ojos no logran recibir el estímulo nervioso. Por eso no detectamos radiación infrarroja. ¿Qué radiación es la que detectamos? Pues detectamos la radiación del espectro visible, es decir, del espectro de la luz blanca, porque ese fenómeno, digamos que ese estímulo, sí hace que los canales iónicos de las neuronas de la retina se abran y transmitan la señal nerviosa, y de esa manera formamos la imagen de lo que estamos viendo en nuestro cerebro. Bien, la conducción del impulso nervioso entonces maneja unos momentos, o digamos que maneja unas fases. Entonces, la primera fase tiene que ver con el potencial de reposo. Ese potencial de reposo, pues digamos que está relacionado directamente con el potencial de acción. Depende de los canales de sodio, depende de cómo estén distribuidas las cargas, depende del grado diferencial que haya entre la membrana, y obviamente pues también va a depender de la naturaleza del impulso. ¿Para qué? Para que si el impulso es lo suficientemente fuerte, repito, activará el sistema. Si es débil, sencillamente el impulso nervioso no se lleva a cabo. Entonces, para poder abrir esos mecanismos, pues se tiene que hacer una despolarización. En esa despolarización, observe, la célula en reposo está a menos 70 milivoltios y tiene que pasar a más 35 milivoltios. O sea, tiene que generar una carga de potencia eléctrica lo suficientemente fuerte, casi alrededor de 100 unidades de milivoltios, para que la membrana se pueda estimular. Si no se logra, pues sencillamente no se genera el impulso. Bien, y como les decía, una vez se despolarice la neurona, una vez se despolarice el axón, quien garantiza que se vuelva a repolarizar, es decir, que vuelvan a haber cargas positivas afuera y cargas negativas adentro, pues es la bomba de sodio-potasio. Bien, aquí entonces lo que tenemos es una relación que también hay con relación al tamaño y al grosor del axón. Entonces, el impulso también se ve afectado por el diámetro del axón. Entre más grueso sea el axón, entre más sea de mayor calibre, pues la velocidad va a ser mayor. Y si el axón es muy delgadito, es muy flaquito, por decirlo, pues la transmisión va a ser también lenta. Y algunos tipos de transmisión se dan continuos, es decir, que simplemente atraviesan por dentro del axón, se generan esos procesos de repolarización, pero hay un tipo de transmisión que se llama transmisión saltatoria. ¿Y cuál es esa? O discontinua, en donde la transmisión se da solamente en los nódulos de Rambier. Entonces el cambio del impulso se da solamente en el nódulo de Rambier, el cambio de polarización solamente se da en el nódulo, y este salta directamente a otro nódulo, se genera la repolarización y vuelve y salta a otro nódulo, y así continuamente se va generando una transmisión mucho más rápida, porque no tiene que atravesar todo el axón, sino que solamente tiene que hacer transmisiones o intercambios de polarización en los nódulos. Bien, chicos, entonces esa sería como la temática a revisar: toda la parte morfológica de la neurona, la parte fisiológica, y lo más importante es cómo se genera, o cómo se relaciona más bien, la transmisión del impulso nervioso con el intercambio de sustancias a través de la membrana.
La actividad que les propongo es una actividad muy sencilla, simplemente analizar el esquema de la membrana de la neurona, perdón, identificar cuáles son los componentes, nombrar esos componentes aquí y hacer una descripción del papel que juegan esos componentes con relación al trabajo que hace la neurona en nuestro sistema o en el cuerpo de un organismo. Aquí, en el segundo punto, pues le propongo de que hagan una relación entre este tipo de células y que las relacionen con la función o con la definición que cumplen cada una de ellas. En el tercer punto, les propongo que hagan un análisis del mecanismo de sodio-potasio y cómo ese mecanismo de sodio-potasio se interrelaciona precisamente por las diferencias de concentración en el mantenimiento, digamos, en la regulación o en el equilibrio del potencial de acción y el potencial de reposo en la membrana del axón. Bien, entonces por ahora esa sería la actividad para que ustedes vayan resumiendo, resuman la información, hagan esta actividad de repaso. Posteriormente nos conectaremos a un espacio, puede ser un Facebook Live o nos conectamos a una sesión de Zoom. Desarrollamos algunas inquietudes, algunas dudas que ustedes tengan y pasamos entonces a programar una evaluación online para que desde su casa pues simplemente la puedan contestar. ¿Listo, chicos? Entonces eso es todo. Les agradezco mucho. Feliz día, que descansen, cuídense mucho y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Muchas gracias.